Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Pérez. Bienvenidos a este análisis sobre las próximas elecciones en el Estado de México de la Red de Politólogas y Administradoras Públicas. En este especial va a estar con nosotros Sharon Gómez, quien trabaja en el Consejo de Asociaciones y Cámaras Empresariales, también Carmen Becerril, que trabaja en la Cruz Roja, y Dara Natanael Medina, que trabaja en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, y yo, su servidora Abril Pérez, que trabaja en el CEPLAN. Bienvenidos sean ustedes y espero que este análisis sea muy útil para todos. Estamos muy contentas de que nos acompañen. Esperemos que lo que a continuación vamos a platicar sea de provecho para ustedes. Esta mesa de análisis surge a partir de la necesidad eh, por comunicar desde una perspectiva femenina, debido a que las múltiples mesas de análisis que se han realizado en torno a las elecciones en nuestro estado, que son históricas porque es la primera ocasión que dos mujeres van a contender por la candidatura, eh, regularmente están conformadas por varones, una que otra tiene la participación de mujeres, pero igual puede ser una mujer, dos mujeres, y bueno, este espacio es un espacio donde nosotras nos vamos a poder sentir cómodas y ya. Oigan, pues bueno, vamos a abordar cuatro temas en esta primera mesa que vamos a tener, esperando, bueno, hoy es el último día que tenemos para hacer proselitismo de cualquier tipo. A partir del día de mañana iniciamos con un proceso de veda electoral que la ciudadanía también tiene que respetar como un momento de reflexión para identificar quién es la mejor opción para el Estado de México, ¿no? Y pues esta mesa creo que puede ayudar mucho a las personas que no han alcanzado a seguir tan de cerca las campañas, que no conocen las propuestas, que no saben los pros y los contras de cada partido, a orientar un poco hacia dónde tiene que ir el voto el próximo 4 de junio. Yo estoy insistente en que la gente salga a votar. Me parece que es una forma de demostrar el compromiso que tenemos con la democracia, pero además el compromiso que tenemos como ciudadanos, de una forma de vivir en civilidad, de respetar a nuestras instituciones, de respetar el propio gasto que tenemos en impuestos, que se ve reflejado en una movilización en donde te acercan lo más cercano, no quería repetir esa palabra, pero que buscan la manera en que sea muy cómodo para ti ir a votar. Para quienes no les sea tan cómodo ir a votar, déjenme decirles que son malos ciudadanos porque quiere decir que no tienen su credencial de elector en el domicilio donde realmente viven. Entonces, bueno, por ahí hay muchas cosas también que desde la ciudadanía tenemos que comenzar a cambiar. Y pues vamos a comenzar hablando de los datos generales que tenemos en este momento del electorado en el Estado de México. Vamos a hablar un poco acerca de las propuestas que nos han parecido más relevantes hasta este momento de ambas candidatas y un poco un tema muy controversial que ha venido suscitándose durante toda la campaña, que es acerca de si ha existido o no violencia política en razón de género, aplicada desde los equipos de campaña, desde las propias candidatas, y hace unos minutos hablamos con Dara también desde la visión propia que tenemos la ciudadanía hacia las candidatas. Y finalmente, ¿qué nos esperan de estos gobiernos de coalición? Me parece sumamente importante el abordar esto porque hoy tenemos alianzas totalmente contrarias en ideologías entre sí, ¿no? Que me parece sumamente interesante comenzar a analizar y también ver hacia dónde va a ir la política pública en el nuevo gobierno. Eh, ¿Cuáles son los valores que van a representar a quienes nos van a gobernar y que desde luego se verá reflejado en el día a día de la política pública social, económica, de desarrollo urbano, etcétera? Y bueno, bienvenida, Car, te dejamos a ti el micrófono para que abras, por favor, esta mesa. Gracias, Sharon. Gracias, chicas. Bueno, primero esperamos que este espacio les sirva muchísimo a todos, a todas y a todos los que nos ven, ya que es muy importante los temas que vamos a tocar. A mí, hablando de datos del electorado en el Estado de México, me gustaría comenzar mencionando que el Estado de México es una de las entidades más importantes
sí por su aporte económico, sí por todo lo que representamos, pero lo más importante es por el número de población que somos. 1 de cada 100 mexicanos es mexiquense. Entonces, nosotros no solamente representamos la gran mayoría de cantidad de población, y entonces esto también es sumamente importante a la hora de ir a reflejar nuestras intenciones electorales. ¿Por qué? Porque en las elecciones pasadas o anteriores siempre hemos visto muy poca participación. Este, Hoy en día estamos viendo diversos organismos, principalmente el empresarial, que está llamando a un voto y está generando incentivos para que nos acerquemos a votar, lo cual no debería, bueno, creo que es bueno el incentivo, pero creo que tenemos que entender más la cuestión de ir a votar, de ir a ejercer nuestro derecho también como una obligación como ciudadanos. Creo que reforzar esa cultura es muy importante. Tenemos que ver la cuestión de que nuestra participación sea más. Y hay que quitarnos un poco la idea de que tenemos solamente 2 opciones para esta ocasión, sino también tenemos la opción de ir y anular nuestro voto, lo cual también es una forma de representar o de manifestar nuestra indignación, perdón, con lo que está pasando allá afuera. Yo entiendo que hay muchas personas que prefieren mantenerse a un lado de todo lo que pasa porque están cansados de escuchar lo mismo, de vivir lo mismo. Entonces, queremos que cambie la perspectiva. Es un trabajo de todos como ciudadanos, que dejemos de ver el participar en las elecciones como una pérdida de tiempo, que dejemos de ser tan apáticos, por decirlo así, y que salgamos a votar, que cambiemos, que, o sea, ya que el Estado de México es súper importante, es como el laboratorio de muchas de las elecciones en otros estados de la federal, que precisamente aprovechemos esa vía para hacer una opción de cambio para los demás estados, pero principalmente para el rumbo del de nosotros, que es el que más sufre de todos los temas que, bueno, ahorita los checaremos en las propuestas, pero eso es lo que me gustaría a mí expresarles. Y disculpen ustedes que se atravesó mi gatito. Eh, Pues sí, justo lo que dice Cara, el Estado de México es de los más importantes. Yo diría que es el más importante, ¿no? Por eso le llaman la joya de la corona, porque solo el Estado de México alberga 11 millones de electores. O sea, es muchísimo más que lo que alberga la capital del país. Y no solamente eso, o sea, recordemos que el Estado de México, como es muy grande, es muy heterogéneo, ¿no? O sea, no podemos comparar al elector del sur con el elector del Valle de México, ¿no? O sea, nada que ver, ni siquiera con el del centro. Y pues obviamente todas estas características, aparte de sociodemográficas, socioculturales, ¿no? Que tienen que ver mucho, pues, con el comportamiento electoral, ¿no? Que no, no van a percibir de misma forma, por ejemplo, el gobierno de la 4T en el Valle de México como en el sur, ¿no? Lo cual es lo que nos hace, pues, establecer dónde están las preferencias electorales, que al final, pues, se ha venido viendo en las encuestas. Todo el bastión de Morena, pues, pertenece a Valle de México, claro, está, tiene que ver mucho con su cercanía con la capital, y pues el sur del país, ¿no? Que a pesar de que ha bajado un poco la votación PRI, ¿no? Que es hegemónico, pues sigue manteniendo sus bastiones, ¿no? Que obviamente tienen mucho que ver, pues que colinda con Guerrero y con otras entidades. Ahora, la otra que me parece muy importante destacar es pues, los niveles de participación, ¿no? Que tenemos en el Estado de México. A pesar de que es muy grande, pues tenemos niveles de participación máximos como del 65%. Y eso pues obviamente tiene mucho que ver, no sé quién lo decía hace rato, ¿no? De que se trasladan mucho, hay muchas personas que viven en el Estado de México, pero realmente hacen su vida en la capital, entonces obviamente el contexto es súper, súper diferente, que pues no es lo mismo hacer toda mi vida laboral con mis amigos y demás en la capital y literal solo ir a dormir a mi casa al Estado de México, que pues realmente percibir las condiciones, ¿no? Que vivimos los mexiquenses. Y la otra pues es una de las características, ¿no? Mucho del electorado mexiquense, pues hay que ver sus niveles de ingresos, ¿no? Cómo es que se mueven, en qué trabajan y pues que la mayoría sí, ¿no? Ya está muy harta, justamente lo que dice Carlos, si no quieres como votar por ninguna de las dos opciones,
que obviamente denota una gran fragmentación electoral, pues vamos a tener grandes niveles de abstencionismo, ¿no? Como de inconformidad. Pues ya hasta aquí con mi participación porque se me acabó el tiempo. Yo creo que también algo importante a destacar es los municipios que se han denominado clave para ganar la elección, ¿no? Y esto va también no solo en cuántas personas están incluidas en la lista nominal, sino también actualmente cuál es el partido que gobierna. Y esto es importante porque al final de cuentas el nivel municipal es el que está más cercano a la gente, ¿no? Y muchas veces la gente relaciona lo que hace el presidente municipal con el partido y lo que puede hacer en cualquier otro nivel de gobierno, ¿no? Creo que también la participación de los jóvenes es importante porque los nuevos votantes también representan un porcentaje importante de las personas que se encuentran como indecisos, ¿no? Creo que como electorado, justamente el Estado de México es un estado demasiado difícil, demasiado complicado, porque si bien también votamos por tradición, en muchas ocasiones, o mejor dicho, actualmente se ve, ¿no? En cómo se han ido cerrando, porque no es lo mismo el porcentaje con el que ganó Erubiel Ávila en 2011 al porcentaje con el que ganó Alfredo del Mazo. El margen de victoria, pues, con del Mazo fue del 1.69% y con Erubiel todavía fue del 40%, ¿no? Entonces, ¿cómo se han ido también cerrando estos pensamientos o, o la orientación que va teniendo el votante, ¿no? En este caso, a mí también me llama muchísimo la atención cuál es el comportamiento que tiene el electorado joven, porque la forma que las candidatas vieron para conectar con ellos fue justamente por redes sociales, ¿no? Pero ellos también están concibiendo la política de una forma completamente diferente a la que nosotros teníamos. Porque yo me acuerdo que justo cuando eran las campañas del 2000, se veía un montón de propaganda, ¿no? Y sabías que había campaña porque en cada poste estaba la imagen del candidato o de la candidata, cosa que ahorita no está pasando. Ahorita justamente estamos evolucionando, o mejor dicho, nos estamos migrando a un sistema de hacer campañas de forma más digital, ¿no? Y esto también, pues, va a hacer que, por ejemplo, muchos electores se basen en las cosas, ya sean positivas o negativas, que vean de las candidatas en redes sociales. Y pues igual, hasta aquí llega mi participación. Oigan, pues yo la verdad es que tengo como muchas ideas respecto a los datos generales del electorado. Voy a comenzar hablando como desde la importancia que tiene el Estado de México, ¿no? Somos la lista nominal más grande del país. O sea, el Estado de México tiene un montón de electores y por eso definimos elecciones. Y también por eso, no es casualidad, que muchos candidatos a la presidencia pues salgan del Estado de México, ¿no? Por el respaldo electoral que se supone deberían tener. Hablar un poco de que somos la lista más grande la lista nominal más grande del país, pero también al mismo tiempo somos un estado que alcanza apenas 50%, 55% de participación en promedio en las elecciones. Se me hace importante señalarlo porque creo que sí tenemos que empezar a apuntar que los derechos políticos que tenemos también deben de ser una responsabilidad que carguemos como una forma de civilidad y de vivir la democracia. Y vivir la democracia de manera amplia, ¿no? No solo de votar, sino de asumirte en una forma de vida democrática todos los días, en no poner tus opiniones en una forma autoritaria encima de sobre las opiniones de los demás, el entender a la democracia como esta posibilidad de participación de las minorías y de la pluralidad. Me parece increíble esto que se señalaba del Estado de México, el entender que es un Estado que tiene al menos 6 regiones distintas en la forma de gobernarse, ¿no?
Es decir, tenemos 6 regiones distintas porque en cada una de las regiones su vocación económica es distinta a las demás, porque las costumbres son distintas a las demás. Realmente se vuelve muy complejo gobernar al Estado de México, ¿no? A mí se me hacía sumamente importante hasta el día de hoy saber a cuántos municipios llegaron las candidatas. Porque un municipio que dejaron de visitar es un municipio que dejaron de gobernar, porque no van a entender las carencias que se encuentran en ese municipio. Yo coincido totalmente con Dara en decir que esta elección la vamos a definir los jóvenes, pero también me parece preocupante que yo no encuentro en la plataforma política de las candidatas una propuesta que me impresione como joven, ¿saben? O sea, realmente no he encontrado como ese clic de ser joven. Creo que a pesar de que trataron en uno de los dos, en una de las dos coaliciones de tener un perfil juvenil, seguimos haciendo política para gente más grande, ¿no? Seguimos hablándole a gente más grande. Y bueno, al final sí me parece muy interesante lo que vamos a vivir el día domingo. Si bien tenemos la última lista nominal que yo revisé tenía 12.7 millones de electores. De esos 12.7 millones de electores, 10 municipios tienen alrededor de 6.5 millones. Obviamente no creo que sea necesario mencionarlos todos, ¿no? Ecatepec, Neza, Toluca, Tlalnen, Naucalpan son de los más importantes. Me parece muy interesante las encuestas de salida que van a comenzar a salir el domingo a partir de mediodía para comenzar a perfilar los resultados que vamos a tener para final de la jornada. Creo que esto es importante mencionarlo porque además durante campaña sí yo quisiera creer que las candidatas le dieron una especial atención a esos municipios. Y no porque sean municipios que sean más importantes de los demás, sino porque la densidad poblacional que hay en esos municipios requieren que tengas un esfuerzo de hacer llegar tus propuestas a más personas de maneras también muy variadas, ¿no? Un paréntesis muy rápido, yo creo que vivimos unas elecciones muy flojas, más que unas elecciones digitales, vivimos unas elecciones sumamente flojas, ¿no? Yo no veía a la gente volanteando, yo no veía a la gente tocando puertas, yo dejé de ver muchas cosas que en otras elecciones sí veía y sí viví, y me parece triste y creo que ahorcamos a la democracia cuando sobreexigimos, ¿no? En algún momento trabajé en una campaña electoral con unos amigos y siempre los sentía temerosos de la fiscalización, ¿no? Y decían, no, es que esta silla no, porque la fiscalización y nos pueden multar y tal. Y yo creo que debemos de perderle el miedo al exceso de fiscalización y tenemos que buscar alternativas para hacer las campañas electorales interesantes y atraer a las personas. Y los ciudadanos también tenemos que asumir esta responsabilidad de enterarnos de lo que pasa en la vida pública de nuestro estado, ¿no? Tenemos que trabajar en esas dos vías. Sí creo que en estas elecciones nos queda de ver mucho, nos quedamos a deber como ciudadanía porque dejamos de exigirle a nuestros gobernantes, pero también nos están quedando a deber mucho las candidatas. Siento yo, más allá de si son mujeres o son hombres, siento que son unas elecciones sumamente flojas. Car, ¿qué te han parecido las propuestas a ti, por ejemplo? Bueno, a mí me gustaría hablar en particular, o bueno, más o menos en específico, que sé que todas van ligadas, todas tienen que ir en cadena, todas, a mí me parece, bueno, lo que yo veo en las propuestas de ambas candidatas es que no encuentro esa línea a seguir entre una propuesta y otra. Pareciera que son como muy independientes unas de otras y desde mi perspectiva no tendría que ser así, porque o sea, tendría que ser como toda una política pública así súper estructurada y que todas vayan siguiendo, porque todas van a unar a que realmente se vea como ese cambio que todos esperamos ver en algún momento, ¿no? O sea, yo creo que sea el partido que sea el lugar en donde sea, todos cuando vamos a a otorgar nuestro voto esperamos ver un cambio, ¿no? A mí en particular me llama la atención las propuestas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque considero que nuestro estado es tan plural y cada municipio de lo que hablaban ustedes hace un momento es bien cierto, porque no se vive de igual manera la violencia de los municipios del norte, del sur, del centro, de ningún lugar. Digo, no podemos hablar de la violencia y de la inseguridad en el sur que en la zona metropolitana o los municipios que tenemos pegados con Ciudad de México.
los tipos de violencia pues, son muy diferentes y los tipos de inseguridad también. Entonces, revisando sus propuestas y analizando ahí un poco, veo como de que instalar más cámaras, ¿no? Veo como de que botones de pánico, ok. Veo también de que quieren más policías en la calle, ¿no? La parte de Alejandra del Moral me parece que quería, o una de sus propuestas es unir el ejército y la policía estatal. No me parece que sea como lo más viable. Tienen formas de trabajar súper diferentes y aparte el ejército tiene una función, la policía estatal tiene otra función, entonces esa no me parece una propuesta viable. Pero también lo que puedo destacar de ambas propuestas de ambas candidatas es que ninguna le está tirando a la prevención. Digo, México, por historia, por lo que sea, no somos un país preventivo. Queremos pareciera ser solo enfocarnos en de que, está esto, sabes que voy a hacer esto y ya, asunto arreglado. Pero no es así. Creo que conforme a la historia y conforme a todas las medidas que se han implementado y que no estamos viendo un descenso en la inseguridad, sino que al contrario, creo que esas propuestas les falta un poco más. O sea, les falta mirar desde la prevención y creo que esto va y aquí se enfocan y se engloban los demás sectores, porque tenemos que entrarle también en educación, desde la básica, ¿no? Desde el inicio tenemos que entrarle en educación, en empleo también. Digo, hablaban de ambas de integrar más policías y crear más como bases y todo eso. Ok, sí, pero pues también nuestros policías que están en las calles son las policías que más corren riesgos, que más reciben como las groserías de la gente y todo esto porque están en la cara, pero también son las policías que menos herramientas tienen. Y me refiero, pues sí, o sea, desde un arma, desde la capacitación, o sea, pareciera que tenemos solamente policías por requisito. Entonces, y también son de las que tienen los menores sueldos y las menos como condiciones de empleo y por eso es una detonante también de la corrupción. Quiero pensar yo, bueno, está demostrado que es una de las detonantes de corrupción. Entonces, digo, si tenemos ahorita muchos, no tengo el dato exacto de cuántos policías tenemos, pero sin embargo, si esas policías no están recibiendo un salario digno, hoy en día, ¿qué nos hace pensar que 10,000 más en un año sí va a poder ser? ¿No? Entonces, esa es como la propuesta que a mí más me llama la atención y me hubiera gustado ver más el tema o que le dieran a una propuesta atacar más como desde la prevención. Creo que sería más funcional a solo decir voy a implementar más policías, voy a meter más cámaras, lo cual se ha visto también con el tiempo que las cámaras no es como una medida muy efectiva para disminuir la inseguridad, ni tampoco los botones de pánico, porque todas estas herramientas también generan un gasto. Creo que hay muchas cosas que analizar en cada una de las propuestas. Sin embargo, sí me hubiera gustado ver más desde la prevención. Pues es que es muy difícil, ¿no? Hablar de seguridad en el Estado de México. O sea, recién estaba leyendo el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Donde dice que el Estado de México tiene el 94% de impunidad en todos sus casos. Y estamos hablando de los casos que tienen una carpeta abierta, ¿no? De los que no se han denunciado. Y pues hablando de las propuestas en general, yo creo que lo primero que me gustaría como poner sobre la mesa, pues es que obvio sus propuestas tienen que ver con las líneas de gobierno, ¿no? O sea, las propuestas de Delfina, pues obviamente tienen esta continuidad junto con el gobierno de la 4T, ¿no? Que es cero corrupción, cero impunidad, el acercamiento a los pobres, ¿no? A darles voz a como esos sectores que parecen que por muchos años fueron olvidados, ¿no? Y justamente esto de todos los apoyos, las becas, ¿no? Que siento que va muy, mucho, 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 pues por la línea del gobierno de la 4T, que obviamente tiene lógica, ¿no? El otro año tenemos elecciones presidenciales. Y pues en el caso de Alejandra del Moral, pues es justamente, ¿no? La continuidad al Estado de México, que eso me parece, pues un poco cínico, ¿no? Porque al final, pues no podemos obviarnos que los problemas del Estado de México solamente podemos culpar a un solo partido político, ¿no? Ya que no ha tenido nunca alternancia. Entonces,
Creo que muchas de las propuestas de Alejandra del Moral, pues más que a lo mejor un cambio, buscan como intentar reforzar, ¿no?, que ya el gobierno ha dejado y justamente, ¿no? Lo de incrementar, creo que eran, ¿no?, como 10,000 policías de género, ¿no? O incrementar esto de la red naranja, todo ese tipo de cosas, que pues al final, yo, Abril en lo particular, no sé si yo me sentiría segura nada más por estar al lado de un botón de pánico, ¿no? En la calle a las 10 de la noche. Pasa exactamente lo mismo con las propuestas de Delfina Gómez. Me parece que ninguna de las dos ha logrado, pues no quiero decir que a lo mejor no lo han visto, pero pues hablar del problema de la seguridad pública en el caso de los feminicidios, pues es tocar temas muy estructurales, ¿no? Y justamente lo que decía Car, la prevención pues es indispensable para poder saber qué es lo que van a ir. Y ahora la otra sobre las propuestas, yo no sé si ustedes han checado pues las plataformas electorales de cada una de las candidatas, pero pues desde mi punto de vista las plataformas electorales siempre han parecido nada más un documento, ¿no? Como el requisito que necesito llenar para poder postularme y voy a poner los ejes que vienen en el plan de desarrollo estatal y pues voy a poner que quiero hacer esto y aquello y pues ya si gano voy a usar esa misma plataforma reciclada y la voy a poner yo para un trabajo, justamente hacía un análisis de las plataformas electorales y los planes de desarrollo de Erubiel y Enrique Peña Nieto y después de Alfredo del Mazo, y pues solamente parecía un recicle de una y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, ¿no? Entonces al final las propuestas siempre se quedan ahí y lamentablemente nunca tienen como estas líneas estratégicas, ¿no? Que nos lleven a unas verdaderas políticas públicas, pues que sean eficientes. Y pues ya, eso es todo. Yo coincido mucho con Abril en el sentido de que justamente vemos las propuestas como una nube, ¿no? Eh, Cuando en realidad las propuestas, desde el momento en el que tú lo estás pensando, también debes de saber cómo lo vas a ejecutar, ¿no? Y justamente yo creo que algo que se denota mucho en las propuestas es que falta de este modelo tal vez de participación ciudadana dentro de la formulación de las propuestas, porque justamente de entrada, como ya se ha comentado, el Estado de México tiene diferentes problemáticas en cada uno de sus municipios, ya ni siquiera hablando de las regiones, ¿no? Y creo que eso es algo importante que se debe tomar en cuenta al momento de hacer las propuestas. Y digo, también una profesora de la facultad decía, no hay que romantizar tanto la participación ciudadana dentro de la construcción, ¿no? De estas propuestas. Pero yo creo que sí hay rubros y sí hay ejes que requieren que la ciudadanía participe activamente en esta creación, ¿no? También coincido con Carmen en el sentido de que todas las propuestas deben de ir entrelazadas. O sea, creo que eso es algo que justamente también falla al momento de poder decir, bueno, ¿y cómo las vas a hacer, no? Porque al final sí te hablan de movilidad, sí te hablan de cultura, pero yo creo que también lo ven todo muy lejano y es porque así nos han enseñado a verlo, ¿no? Y eso se ve también desde la carga que tienen cada una de las secretarías. Yo hice mis prácticas en la dirección de innovación y de verdad que había secretarías que tenían el manual así de grande y había secretarías que lo tenían así de chiquito. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si también empezamos a darle importancia a las secretarías de una forma lo más equitativa posible, las propuestas serían más enriquecedoras y las propuestas realmente podrían ser medidas en corto, mediano y largo plazo. A mí me llama mucho la atención justamente el tema de los programas sociales, porque es un tema muy controversial dentro de la campaña, ¿no? Digo, en las líneas discursivas que manejaban las candidatas, por ejemplo, con el programa social Salario Rosa, ¿no? Una dice, lo vamos a mantener y lo vamos a ampliar, ¿no? Y la otra dice, el salario rosa va a pasar a ser el salario familiar y va a cubrir y este otro rubro, ¿no?
Entonces también siento que las propuestas en cuanto a programas sociales son las propuestas que más ruido nos hacen, porque también son las que como ciudadanía vemos de forma inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que justamente también deberíamos como de cambiar este pensamiento que tenemos y realmente tal vez decir, ok, me estás proponiendo más cámaras, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Porque al final de cuentas, tristemente la clase política se construye de una forma completamente diferente a cómo nosotros cotidianamente vivimos la vida, ¿no? La vida en sociedad. Yo todos los días tomo camión. No sé si las candidatas todos los días tomen camión. Yo todos los días transito por Toyocan. No sé si las candidatas todo el tiempo transiten por Toyocan, ¿no? Yo todos los días consumo en el mercado que se pone los lunes en Metepec. No sé si las candidatas hagan lo mismo con los mercados cerca de sus casas, ¿no? Y eso también, ¿no? Y lo mismo desde la educación. Yo toda la vida fui en escuela pública. No sé qué tanto realmente conozcan las escuelas públicas y las necesidades que tienen estas y las necesidades que también tienen las infancias. Entonces, es todo de mi parte. Yo coincido mucho con esta parte del gobierno transversal. Yo creo que un gobierno moderno no puede no ser transversal, ¿saben? O sea, no hay manera de que alguien quiera gobernar en la modernidad que no sea desde la transversalidad de las acciones. Y estas acciones al mismo tiempo tienen que ser siempre de visión a largo plazo, ¿no? Un gobierno de 6 años que hace programas a corto plazo, realmente no sé si reditúe, ¿saben? Si se pueda concretar en algún momento alguna agenda en ese espacio de tiempo. Yo, la verdad es que llevo 25 años de vida y no he visto un gobierno que en 6 años haya logrado concretar un plan de gobierno en su totalidad. Analizando un poco ambas agendas de las candidatas, también veo mucho como replicada la agenda del gobierno federal que tuvo en su momento para hacer campaña en la agenda de ahora la candidata en nivel local, ¿no? O sea, de verdad yo visualizo las mismas propuestas, el tema de vamos a revocar el mandato, vamos a apoyar a los más necesitados, vamos a trabajar por abrir más espacios de participación. Digo, yo no lo veo mal, ¿no? Yo soy una persona fiel creyente de que la participación ciudadana debe de ser el motor de la democracia en los estados modernos, pero no de la manera en la que se ha estado trabajando, ¿no? O sea, yo no voy a estar nunca de acuerdo, independientemente del partido que en algún momento lo proponga y del partido que ya lo propuso, en una revocación de mandato para preguntarte si quieres que encarcelemos en una revocación de mandato o en una consulta ciudadana para ver si quieres que encarcelemos a una persona o no. O sea, perdóname, si alguien comete un delito, encarcélalo, ¿no? O sea, no me preguntes, creo que es un tema de lógica. Pero que además después diga, bueno, la sociedad ya lo juzgó a través de la consulta ciudadana, se me hace una tomada de pelo, porque en este momento no puedo decir una palabra más fuerte, pero como que creo que ese son el tipo de cosas que como ciudadanía tenemos que empezar a ver, ¿no? O sea, yo le decía a muchos amigos que trabajan además en este partido que menciono, oye, pues es que se me hace incorrecto el cómo nos quieren vender estas propuestas, ¿no? Y además propuestas federales a nivel local, pues digo, ¿de dónde? En ambas candidatas la verdad es que veo deficiencias muy grandes de lo que pueden hacer. Yo apuesto a que sus gabinetes estén llenos de estadistas más que de políticos, ¿no? Apuesto a que las personas que participen como secretaria de cada una de las secretarías que integren al gobierno, al nuevo gobierno del estado, tengan personas sumamente capacitadas, porque además creo que lo necesitamos, ¿no? En el tema de las mujeres, híjole, bueno, lo voy a decir. Yo creo que una secretaría de las mujeres que se dedica a dar pláticas, pues no me resuelve absolutamente nada, ¿no? O sea, perdónenme, pero es un gasto, es un desperdicio de gasto público.
Yo espero que esto en algún momento no me juegue en mi contra, pero la verdad es que esa es la visión que justo en este momento yo tengo y es el sentir que en este momento tengo. Eh, Creo que esta visión de la seguridad que tenemos de poner a más policías y de hacer más puntos de auxilio, botones de pánico, etcétera, pues la verdad es que nos aleja demasiado de la realidad que tenemos. Perdón, yo nunca he usado uno. Le he preguntado a amigos que han sufrido de un asalto, que han sufrido de algún tipo de ilícito, si alguna vez han tenido la oportunidad de llegar a un botón de pánico, y la verdad es que no conozco a uno en este momento. No, sin duda debe de existir. Quiero creer que para sustentar esta acción desde la Secretaría de Seguridad debe de haber algún tipo de resultado, ¿no? Si no, ya se hubiera quitado. Quisiera yo creer, ¿no? Pero no conozco a alguien que hasta el momento lo haya hecho. Y también, híjole, en el primer debate pasó algo que me parece muy grave y lo voy a decir. Esto de decir, las víctimas muchas veces no requieren justicia, requieren ser escuchadas, perdón, qué mentada de madre. O sea, yo ese día sí solté como una grosería bastante fuerte porque las víctimas no quieren justicia. Pues yo no conozco a ninguna víctima que no quiera justicia. El pensar que vas a llegar a apapachar a las mamás y decirles, ay, perdiste a tu hijo, perdiste a tu hija, no te preocupes, pero yo estoy aquí para escucharte, no sé. Digo, de eso lo esperaría de mi mejor amiga, ¿no? Que no tiene las habilidades para ayudarme a resolver el problema que estoy enfrentando, pero de mi gobernadora, pues, no, digo, no sé a qué le estamos apostando como gobernadora, ¿no? Y también no sé qué clase de ciudadanos somos que nos estamos comprando esos discursos de tan bajo nivel, o sea, es que eso es además lo que me parece más abrumador. Eh, hay gente que dice que llevamos 23 años de democracia a partir de que cambió el gobierno con Fox. La verdad es que yo creo que no. Yo creo que a partir de que hemos construido instituciones sólidas en las que se permite el cambio de gobierno desde niveles locales, ya empezábamos a construir democracia. Y si desde ese momento hasta este momento no hemos logrado avanzar en la visión de nuestros gobernantes, pues sí se me hace algo bastante grave, ¿no? Porque en años humanos, pues es una persona que ya tiene capacidad de pensar y ya tiene capacidad de decidir y de votar, además, ¿no? Eh, y bueno, estaba viendo hace rato la plataforma de una de las candidatas que dice el nombre y fans. Y también esa es como otra cosa que me parece sumamente preocupante. Debemos de dejar de endiosar a nuestros políticos. Yo no soy tu fan, X candidata, ¿no? O sea, no soy tu fan, yo soy tu simpatizante y en este momento soy tu simpatizante y te exijo. Yo creo que uno de los más grandes fracasos que ha tenido el gobierno federal es que asumió que toda la gente que votó por ellos eran sus fans y eran sus fieles seguidores. Y entonces ahora que hay tanta crítica respecto a ciertas acciones, que además eso no quiere decir que se descalifica a todo el gobierno, pero sí a acciones específicas, la gente asume que esa crítica no tiene cabida, porque se rompe esta idea de los fans y entonces digo, somos muy fan de la democracia, ¿no? Todos nos gusta hablar de la democracia y de lo bella que es y de lo bien que se vive en democracia, pero de pronto cuando ya tienes poder, la democracia empieza a estorbar. Y entonces la pluralidad de ideas empiezan a estorbar y la crítica y la apertura a nuevos canales de comunicación y la libertad de las agendas ciudadanas como que comienzan a estorbar. Y eso también creo que es algo que eso no van a hacer desde el gobierno, absolutamente no. Nadie va a llegar al poder y va a decir, bueno, pues abro canales para que yo me vuelva más vulnerable, ¿no? Eso tiene que nacer desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde la población en general, el decir como, pues no soy tu súbdito, ¿no? Y te voté y tengo derecho a criticarte fuertemente. Y también tenemos derecho a abrir canales de comunicación entre ciudadanía y gobierno para decirte que lo que estás haciendo está mal y que si hay canales legales para darle hacia atrás a una iniciativa, a una acción, etcétera, se tienen que hacer. Porque no vivimos de decretos y no vivimos con reyes y no vivimos en un estado de ese tipo. Y entonces hay que asumir el vivir en democracia como es vivir en democracia de manera plena. Y bueno, vamos a entrarle al tema que ha estado como más eh, polemizado ahí. Car, ¿tú crees que hubo violencia política de género durante todo este proceso? Bueno, creo que es un tema indignante desde mi perspectiva, que me enoja, pero que tiene que estar sobre la mesa sí o sí cada día, ¿no? No podemos decir, ay, hoy ya no amanecimos con violencia.
¿no? Y menos, creo que el Estado de México es un estado en donde predomina la violencia de género y no se hace omiso a la violencia política de género. Yo creo que sí se vivió, fue muy notorio, pero quisiera yo poder decir que no es una cuestión cultural, pero sí, o sea, el Estado de México es muy machista, sigue siéndolo, y es súper lamentable, la verdad, a mí sí me indigna muchísimo porque ver que se vio desde una candidata la violencia política de género hacia otra, y creo que fue de ambas en una u otra menor medida, creo que es súper indignante y súper preocupante. A mí me preocupa por lo menos el pensar y decir, si esto es lo que está pasando ahorita en el escenario previo, ¿qué esperamos que pase el día de mañana que ellas estén gobernando? ¿No? Digo, se supone que ellas son las principales que tienen que estar generando como los espacios o dándonos esa seguridad a las mujeres de que realmente tenemos como, o que realmente se va a ver como una opción de cambio para nuestro entorno. Digo, porque pareciera que nosotras tenemos que huir de todos los espacios para no sentirnos como amenazadas, para no sentirnos inseguras, para no sentirnos víctimas de cualquier tipo de violencia. Entonces, sí lo vi y creo que se replicó muchísimo. También lo vi en las calles, la verdad es que no me tocó, no tuve mucho, no sé, no me tocó ver mucho tema de como de campaña, lo que hablábamos al inicio. Vimos unas campañas como sí muy flojas, muy poco de tocar puerta, mucho de esa cercanía como con la gente en todos los aspectos. Yo la verdad no me tocó mucho, no la viví muchísimo, pero sí vi muchísimo en redes como que lo replicaban. Salía una cuestión hacia una candidata en cuestión de las diversas líneas de la violencia y en lugar de que hubiera un momento de freno, no, parecía que era como que le daba más, más visibilidad y se replicaba más y más, como que lo veían como algo bien y algo que les estuviera como que sumando cuando en realidad creo que no debe de ser así, no debió de haber sido así. Es lamentable, la verdad es que a mí me preocupa muchísimo el ver o el haber tenido que ver esto en unas campañas porque me da la incertidumbre de qué vamos a ver el día de mañana en un gobierno, ¿no? Porque digo, por una parte me da una súper alegría y esta cuestión como de vivir este momento de que por fin vamos a tener una gobernadora mujer en el estado más importante del país, pero también por la otra parte es como que ya te pones a analizar como que todo lo que viene de atrás y porque obviamente no vienen solas y todas estas cuestiones que se estuvieron viendo en campaña que yo sé que no deberían de replicarse. Digo, nosotros salimos o estudiamos en la facultad una idea de cómo debería de ser, ¿no? De para qué estudiamos y todo eso. Y creo que verlo replicado de otra forma allá afuera es súper triste y es súper como, o sea, como que me baja todos los ánimos de decir, ay, sí, vamos a tener una gobernadora mujer, pero con todos estos tipos de mensajes y todas estas acciones que sí estuve viendo durante la campaña, la verdad es que me crea mucha incertidumbre en qué vamos a ver. La verdad es súper lamentable que se haya vivido, pero también que no se hayan hecho como que los procesos correspondientes. Bueno, hasta ahí mi participación. Pues yo sí creo que esta fue una elección súper violenta, ¿no? O sea, y la violencia política de género es como palpable. Yo, la verdad, no es que quiera hacer que la Virgen me hable, ¿no? O sea, porque Delfina pues ya había competido antes con Alfredo del Mazo. No sé si yo no era como capaz de identificarlo tan fácil. No lo recuerdo así, que la elección pasada de gobernadora ya ha estado llena de tanta violencia política de género. Pero esta sí, ¿no? O sea, súper obvio, desde pues, la campaña en redes sociales, incluso la física, ¿no? O sea, en el debate, pues en el primer debate, ¿no? Se vio muchísimo, pues la agresividad, ¿no? De ambas candidatas, por decir más una que la otra. En el segundo debate, pues siento yo que estuvo un poco más calmado, más relajado, ¿no? Que igual este formato de responde y pregunta y nada más dime, como esa, parecía como exposición de motivos, ¿no? No nos ayudó como mucho. Pero en el tema de violencia política de género, pues sí, no solamente como de las candidatas, ¿no? Sino como de la estructura, ¿no? De cada una. Eh, digo, no hay que como mentirlo, ¿no? O sea, muchísimos
priistas, ¿no? O panistas o personas que se identifican con la coalición, eh, pues solamente eran como tweets, ¿no? Denostativos hacia la candidata de Morena. A mí me parece que sí hubo un muy, muy, muy alto grado de violencia política de género y que al final no se denunció y muchas no sé si pasaron, porque la verdad no estoy segura y no quisiera como decir mentiras, pero pues eso nos deja ver que, pues, como que, ¿no? Como si ahí está, sí se violenta, pero pues igual. Y por otro lado, ¿no? Sabiendo también el otro lado de la moneda, sin el afán de justificar a las candidatas, pues también debemos reconocer, ¿no? Igual como mujeres que pues ellas han tenido que, pues no quisiera que ser así, pero sí se han tenido que desenvolver en una política pues totalmente para hombres, ¿no? O sea, como eh, solamente prácticas pues masculinizadas, ¿no? Que al final es lo que las ha llevado hasta allá, que supongo yo que no ha de ser nada fácil, ¿no? Eh, Querer darte un lugar como mujer dentro de la política, muchísimo menos en un estado tan complejo como lo es el Estado de México, y que yo creo que no ha de ser nada, 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 nada fácil. Pues no puedes llegar y romper patrones, ¿no? A la primera solamente por decir que voy a ser la candidata y soy mujer y vengo a romper todos los patrones, cuando se viene haciendo política masculinizada desde hace 100 años, ¿no? O sea, siento que es imposible. Creo que más bien esta campaña nos deja mucha reflexión, ¿no? Sobre la importancia realmente de ser muy rígidos con la ley, con la violencia política de género, de frenarla, de reflexionar, empatizar, incluso con no solamente con las candidatas, sino con muchas mujeres que se encuentran dentro de la política y que lamentablemente se han tenido que masculinizar, ¿no? Para pues, que no pasen sobre ellas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y pues intentar abandonar las prácticas, que al final es algo que a mí me da como mucho coraje, porque sin defender como a la generación boomer, pero se logra entender, ¿no? La contextualización en la que crecieron, pero realmente que nuestra generación siga replicando este tipo de violencias, cuando es como súper sencillo googlear y me silencié, yo solita. Querer deconstruirte 5 minutos, pues no te cuesta nada, ¿no? O sea, realmente el acceso a las herramientas digitales está súper fácil. Y pues yo creo que esta elección nos demuestra qué es lo que se puede ver, ¿no? O sea, la calidad de la política que tenemos, no solamente en el Estado de México, sino en México, y que realmente, no solamente las líneas discursivas, realmente la política ha perdido, eh, pues va en decadencia, ¿no? O sea, tanto las prácticas como los discursos, como la forma de hacer política. No, pues ya, eso es todo. ¿Tú qué opinas, Dara? Wow, ¿no? O sea, creo que justamente como mujeres es un tema y mujeres que estudiamos una ciencia social, es un tema que nos mueve, ¿no? Y justamente también nos permite verlo desde diferentes ópticas. Eh, yo coincido con Abril en el sentido de que para que una mujer pueda llegar a un cargo de elección popular, sí tiene que masculinizarse, sí tiene que decir, bueno, o sea, soy una mujer de carácter y tengo que demostrar mi carácter como los hombres que están a mi entorno, ¿no? Eh, yo tengo el pensamiento de que genuinamente los partidos políticos no estaban preparados y no están preparados justamente para tener candidatas. Y lo digo porque justamente la violencia política en razón de género se ejerce desde los actores políticos, desde las instituciones, desde la militancia. Entonces, creo que también no es un secreto que en precampañas las distintas facciones de los partidos políticos atacaban a las que ya son candidatas, ¿no? Y empezamos a analizar el ejercicio desde ahí, ¿no? O sea, cómo como partido, cómo como institución agredes o permites ese tipo de agresiones a una mujer que te va a representar o que está o que está en este proceso para buscar representarte, ¿no? ¿Cómo permites que la misma militancia
se refiera a ella de una forma despectiva, que la misma militancia dude de sus capacidades y que era hasta cierto punto, pues, cortar sus derechos político-electorales, ¿no? Por otro lado, justamente tenemos este tema del debate, ¿no? Que yo creo que la forma en la que muchas veces nos referimos a las mujeres en la política es justamente que parte desde esta visión machista que tenemos del gobierno, ¿no? Como decía Carmen, es una cuestión cultural, sí, porque, y era lo que platicaba con Sharon, ¿no? O sea, a un hombre nunca le vas a cuestionar si es un buen padre y es un buen político, pero a la mujer sí, ¿no? A la mujer siempre vas a poner en duda sus capacidades, porque ¿cómo llega una mujer a hacer política? Y es muy triste porque al final de cuentas, yo considero que no existen los techos de cristal. Como decía Angela Davis, ella decía que ella tenía una lucha por ser mujer, pero también una lucha por ser negra, ¿no? Y lamentablemente también las mujeres que se desenvuelven en el ámbito político tienen esa lucha, ¿no? No simplemente ser mujeres, sino que también representan una cultura, representan un pensamiento que muchas veces es atacado y es minimizado simplemente porque una mujer lo menciona. Entonces yo creo que a partir de esta elección justamente podemos hacer un análisis tanto individual como colectivo de cómo concebimos la vida política de las mujeres, de cómo también podríamos empezar a desprendernos de ciertos pensamientos, porque al final de cuentas, aunque traigamos la bandera de joven político, al momento de entrar a una institución política, quieras o no quieras, empiezas a tomar ciertas líneas discursivas, empiezas a tomar también ciertas conductas, ¿no? Que no precisamente representan un cambio o una deconstrucción, sino más bien continuar con este linaje que construyó una institución política. Oye, Dara, pero ¿sabes qué? O sea, justo ahorita que estabas hablando de esto, me quedé pensando un poco acerca de si realmente existe la oportunidad de hacer política joven. O sea, si realmente, bueno, yo no voy a hablar de mi experiencia, ¿no? La verdad es que cuando llegué a trabajar la primera vez a gobierno, pues no porque seas joven llegas y haces política pública para jóvenes, ¿no? O haces acciones en favor de los jóvenes, o transversalizas la perspectiva de la juventud. Y es una mera reflexión, la verdad es que justo ahora yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Sí creo que justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? El Estado sigue siendo un Estado que gobierna solamente para la mediana edad. Para el desempleado de la mediana edad, para el padre de familia de la mediana edad, y entonces, y todo lo que no sea mediana edad son grupos vulnerables. No sé, al menos yo tengo esa perspectiva de cómo se genera las acciones en el Estado, ¿no? O sea, no perteneces a la mediana edad y entonces eres un adulto mayor vulnerable. Eres joven, eres grupo vulnerable. Eres mujer, eres grupo vulnerable. Y así se va generando, ¿no? Se me hace bastante extraña esta visión de los jóvenes. Pero bueno, regresando al tema de la violencia política en razón de género, que ha estado ahí como en boga, yo la verdad es que difiero. Yo creo que si estas campañas electorales que estamos viviendo en este momento las hubieran vivido los hombres, nadie acusaría a otro hombre de haber ejercido violencia política de género. Me da esa impresión. En parte porque la verdad es que híjole, yo creo que han sido unas campañas agresivas como cualquier otra, ¿no? Llegó a un debate una mujer que llevaba 20 puntos de desventaja a tratar de salvar puntos a través de la confrontación de los defectos del auto. ¿Dijo mentiras? No lo sé. ¿No? Eso no lo sé. Realmente no tengo idea de que si le dijo ratera es una mentira, de que si le dijo que hay hombres detrás de ella tomando decisiones es una mentira, porque tenemos el caso de las Juanitas, por ejemplo, en las que sí era una realidad, había un hombre ni siquiera detrás, ¿no? Había un hombre esperando acecharlas para convertirse en ellas. Entonces, digo, esas cosas no las sé.
Quisiera yo estar equivocada en esta visión que yo tengo, pero me pareciera que el tema de la violencia política de género más bien es la forma en la cómo todos y todas hemos vivido las elecciones. Le decía a Dara hace un ratito, a mí me parece bien cruel algo que yo misma hago, ¿no? O sea, algo que no hace nadie más. Estoy haciendo una autocrítica bastante fuerte a mí, de decir, hay una de las candidatas a la que le digo que se parece a mi tía, ¿no? Y que todo el mundo tiene una tía que se parece a esa candidata. Y la verdad es que eso sí, creo que es una actitud violenta que yo como ciudadana ejerzo hacia una de mis candidatas. Jamás en la vida yo le he dicho a un candidato que se parece a uno de mis tíos, ¿no? Y seguramente tengo infinidad de tíos que se parecen a cada uno de los candidatos, pero nunca lo he hecho. También creo que, fíjense, no recuerdo quién, me parece que también Dara había mencionado un poco como que los partidos políticos siguen sin estar preparados para tener una candidata mujer, y yo, ¿qué crees? Que ahí yo más bien creo que nunca van a estar preparados. O sea, esto era una cosa de o que los obligabas o esto no iba a suceder de plano, ¿eh? Nunca vamos a estar, la gente que siempre decía, es que no estamos, es más, a ver, híjole, ojalá también esto no sea la realidad, pero si tú sales y le preguntas hoy a X número de personas si México está preparado para tener a su primera presidenta de la República mujer, yo creo que la gran mayoría te va a seguir contestando que seguimos siendo un país muy machista, que ponen miles de pretextos que son imaginarios, ¿no? Que tienen sus micromachismos rondándoles en la cabeza todo el tiempo y entonces no les permiten abrir su panorama. Pero si el día de mañana la única opción es votar por una mujer, pues le van a encontrar mil y un virtudes con tal de militar el partido que es la ganadora. Entonces sí creo que no tiene nada que ver con estar preparados o no, tiene que ver con la voluntad política de las personas que toman el tipo de decisiones de quiénes van a estar sentados el día de mañana en las sillas, en este caso de la gobernadora, y en el año que viene ya, para la presidencia de la República, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos lo de violencia política en razón, ¿no? Violencia política en razón de género es cuando a las diputadas no las dejan participar o minimizan sus argumentos por ser mujeres, cuando de pronto es como, ay, es que hoy viene enojada, seguro ando hormonal. Ay, es que, ay, no le hagan mucho caso a la diputada porque ven cómo se altera de pronto. O sea, todas esas cosas yo sí creo que van más encaminadas a la violencia política de género, ¿no? Yo honestamente en estas elecciones no he visto nada fuera de lo normal. El cómo se hablan hoy estas candidatas entre ellas es la misma dinámica de cómo se hablan los candidatos entre candidatos, ¿no? Me parece bastante interesante, sí, pues el entenderlo de manera amplia, el no viciarnos en que son mujeres. A ver, yo estoy segura que vamos a tener una gobernadora, ¿no? El 5 de junio ya sabemos quién va a ser nuestra gobernadora. Pero no estoy segura de si vamos a tener una gobernadora con el adjetivo de mujer. Porque muy probablemente nos toque vivir otros 6 años de una administración sumamente patriarcalizada y sumamente masculinizada y con políticas públicas en las que las mujeres vamos a quedar, pero miren hasta el fondo de las prioridades. Entonces, digo, la verdad es que también todas esas cosas son cosas que tenemos que analizar. Y lo mismo el año que viene, ¿no? Quien, digamos, entre algunas de las personas que suenan para ser candidata a presidenta de la República, se habla de una mujer, pues hay que tener cuidado con qué bandera la abrazamos, ¿no? Porque de pronto abrazamos demasiado a las mujeres con la bandera de la sororidad, del feminismo, y luego llegan al poder y me salen como Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que yo la admiraba con toda mi alma y de pronto la sorpresa de que ni aborto ni la 3 de 3 ayudó a que pasara y que además tenía una forma de hacer política sumamente masculinizada. Entonces digo, me tuve que regresar con toda la vergüenza de mi ser, abrazar a mi banderita de la sororidad con Olga Sánchez Cordero, porque yo decía, ¿cómo una mujer que estuvo involucrada en el caso de los algodoneros va a poderle dar la espalda a las mujeres? ¿Y qué creen? Que sí, o sea,
Digo, al final sí sucedió y tenemos que tener mucho cuidado con la perspectiva. Tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que ponemos en otras mujeres que están ejerciendo. Y yo creo que más que expectativas, hoy tenemos que ser sumamente exigentes con lo que ellas representan, ¿no? Tenemos que ser exigentes desde el día uno que se para ahí y saber puntualmente la agenda que va a trabajar para las mujeres los próximos 6 años. Necesitamos que las acciones que sean acciones positivas para las mujeres sean claras desde el día uno, ¿no? Alfredo del Mazo tuvo su tarjeta rosa. ¿Fue buena política o mala política? No lo sé. Fue la política que tuvo para las mujeres, pero fue clara desde el día uno, ¿no? Y no estuvimos pensando en el camino si qué era lo que tenía que hacer. Ahora tenemos ciudades mujeres y tenemos una infinidad de cosas más, pero la política pública de las mujeres para Alfredo del Mazo fue la tarjeta rosa. Yo sí quisiera esa claridad en el nuevo gobierno, ¿no? Y entonces, a partir de tener esa claridad, ir moldeando la propuesta para que realmente sean acciones afirmativas. Y finalmente, Car, ¿qué opinas de lo que tenemos que esperar de estos gobiernos de coalición? Bueno, muy interesante, pero antes de pasar a ese tema, la verdad es que justamente lo que tocaba Abril, también lo tengo súper presente y lo que retomaban también Dara y tú, Sharon, de esta forma que tenemos, porque pareciera que la tenemos como en un chip ya marcada, ¿no? Que digo, las mujeres que quieren participar o que es de su interés participar en la política tienen que comenzar a tener ciertas actitudes, ciertas formas de comunicación, tanto verbales como corporales. Y la verdad creo que esa es la primer violencia que una misma se empieza a generar, ¿no? Digo, al final de cuentas, el contexto y la política aquí en el Estado, pues se hace desde dinosaurios en hombres. Digo, es muy difícil, no creo que sea imposible de cambiar, la verdad creo que sí, a lo mejor y ni lo veo, digo, creo que es un paso, va a ir paso a paso, no creo que sea imposible, porque creo que sí he conocido como personas que están en el ámbito, que sí tienen como esta intención o por lo menos son tomadoras de decisiones más conscientes y en algún momento me decía una, dice, la clave también está en estar en una autodeconstrucción constante, si no diaria, pero sí constante. Dice, desaprender para poder aprender, ¿no? Y digo, es súper cierto, le digo, porque pues a ti te empiezan a educar desde chiquito, tú no vas escogiendo desde ahí que sí, que no. Y digo, bueno, eso era algo como que quería mencionar súper rápido y que me gustaría que todos empezáramos como a implementar, sí, como que ir sí deconstruyendo ciertos aspectos, ciertos como conceptos que tenemos muy arraigados, porque al final nadie tiene la verdad absoluta y tenemos que ir viendo lo que es mejor como también en sociedad, porque dejar un poco también de lado lo que es el individualismo, que creo que también es uno de los grandes problemas, pero bueno. Entonces, ahora en cuestión de los gobiernos de coalición que esperamos, ¿no? Digo, la verdad me parece preocupante, porque digo, al ver las alianzas con ideologías muy diferentes que están en una alianza, yo digo, ¿cómo no? Digo, es preocupante, me preocupa, pero digo, tal vez pudiera servir en algún momento como de contrapesos. Realmente espero que se armen unos muy buenos, bueno, muy buen gabinete ejecutivo, realmente sí espero eso, que como que las cuotas ayuden a que sea, pues, la verdad sí espero que sean personas muy capaces, analistas, la verdad es que sí quisiera eso, pero también creo que me preocupa un poco y creo que va a estar interesante cómo van a marcar las agendas, porque digo, de un lado podemos ver que ciertos partidos abrazan el aventar ciertas como propuestas, como por ejemplo el aborto, ¿no? Hay muchos que sí, como que lo abrazan y quieren ir ahí encaminándolo, pero están en una coalición con partidos en los que no, y en los que están frenando, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece muy interesante cómo va a ser. Realmente esperaría que se pudiera llegar como a lo que es mejor para el Estado de México y lo que el Estado de México necesita y que con base en eso puedan hacer la agenda, que puedan marcar eso. Creo que cuando llegan a gobernar, claramente la ideología no desaparece, pero sin embargo se tiene que quitar esta perspectiva de que gobiernan para unos cuantos o para sus simpatizantes. Una vez que llegan al gobierno, tienen que gobernar para todo el Estado, ¿no? Entonces sí esperaría que tanto la distribución de los gabinetes sea muy buena, por ahí sí vi que Delfina estaba como
proponiendo 50% mujeres, 50% hombres. No sé si sea solamente por cubrir un requisito, porque sea lo que le funcione y atraer un poco más de votos por ahí. Alejandra no ha dicho como mucho en cuestión del gabinete, pero pues bueno, igual ahí está súper interesante, ¿no? Cómo van a hacer esta distribución. Y más que nada, pues te digo, lo que más me preocupa a mí, lo que más me interesaría, sí es ver cómo van a acordar la agenda. Digo, cómo van a llegar a consensos. Digo, si lo vemos, ¿no? Digo, por ejemplo, tal vez no es igual, pero hay ejemplos como en las cámaras de diputados que tenemos, lo difícil que es llegar a consensos, lo difícil que es marcar agendas. Y entonces, no sé, la verdad es que hasta que no veamos y hasta que no vayamos viendo cómo se van poniendo las cosas, pues vamos a poder tener como un panorama más certero. Pero pues bueno, hasta ahí mi participación. Pues, pues no sé, a mí me parece que hablar gobiernos de coalición no es algo como nuevo, ¿no? O sea, nosotros recordemos que, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el plan que presentó Enrique Peña Nieto, donde venía justamente PRI, PAN y PRD, ¿no? Y es donde mete la primera propuesta sobre gobiernos de coalición y cómo es que van a funcionar, y esto, que quizá podría ser un poco ambiguo, pero pues en realidad no es nuevo. Y pues al final, eh, yo creo que en general, ¿no? Las politólogas y administradoras públicas nos gusta como mucho teorizar, ¿no? Las cosas, pero recordemos que las alianzas políticas pues se han visto en todos lados, ¿no? El simple hecho del gobierno español, ¿no? O sea, que se la pasan de gobierno en coalición tras gobierno de coalición tras gobierno de coalición. Y pues aquí creo que va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, la cosa es que cómo va a funcionar, eso va a ser lo interesante, ¿no? Porque en el caso de la coalición de Morena, PT, P Verde, pues tienen como propuestas, ¿no? O a lo mejor fundamentos de su partido muy parecidos, pero en el caso de pues, la alianza PRI-PAN, PRD, la bandera del PRD, pues es totalmente progresista, ¿no? Se puede decir. Y pues el PAN no, no, no tan, ¿no? O sea, el PAN súper pro vida y la familia y demás, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser el tema de cómo es que van, en el caso de que llegara a ganar, ¿no? Cómo es que llevarían a cabo este tipo de, pues de acuerdos, porque ninguno de los dos va a dar el brazo a torcer, ¿no? Con sus respectivas banderas, y menos teniendo la elección del 24 en puerta. Y pues siento que, aparte, creo esto yo, que es un tema que la ciudadanía no suele comprender muy bien porque no se le da la difusión necesaria, ¿no? Ni se toma como el tiempo necesario para explicarse, porque justamente es esto, ¿no? Como, pues si son de ideologías diferentes, cómo es que van a ser equipo ni demás, ¿no? Y pues justamente lo decía Anthony Downs, ¿no? Las ideologías al final resultan un poco transferibles, ¿no? Cuando se trata de ganar cargos públicos, ¿no? Que se convierten en escaños. Y pues es justamente eso, ¿no? O sea, si tenemos nuestro mini plano cartesiano, ponemos nuestras ideologías, pues vemos que se pueden mover muy fácil, ¿no? Con el afán de llegar al resultado, que es que, pues el escaño. Yo creo que va a ser muy interesante ver un gobierno de coalición aquí en el Estado de México, principalmente porque más allá de quien gane, la sociedad mexicana se va a quedar muy fragmentada. Entonces, pues venir de una elección con solamente dos opciones y que esté totalmente fragmentada y luego tener que gobernar solamente con la mitad, pues va a ser imposible, ¿no? O sea, no se va a poder. Y al final la única forma va a ser los gobiernos de coalición si realmente quieres que tu gobierno avance. En el caso de que llegue a ganar Morena, pues todavía la tiene más difícil porque pues, la estructura va a ser totalmente nueva. El PRI lleva gobernando el Estado de México más de 90 años, ya tienen una estructura refiriendo, ¿no? Al gobierno estatal muy sólida, y pues en el caso de que llegue a haber transición, pues va a ser un gran reto que tendremos que analizar después de unos 2 años, a ver cómo le ha ido al gobierno de coalición en el caso de que pues gane Morena, ¿no? Y pues ya, eso es todo. Eh, Me llama mucho justamente la atención lo de los gobiernos de coalición en México, porque como bien señala Abril, no es algo nuevo. Pero, por ejemplo, justamente en lo teórico te dice que el gobierno de coalición se forma eh,
cuando se ven obligados a pactar con un grupo con el que tienen una ideología afín, ¿no? Algo que justamente desde la elección pasada en el Estado de México vimos que como que no cuadraba porque justamente fue como que se empiezan a hacer esto, ¿no? En la elección presidencial del 2018 también lo vimos, ¿no? Era el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano con Ricardo Anaya. Y esos partidos, si lo vemos estrictamente en sus estatutos políticos, pues eran agua y aceite, ¿no? Y ahorita verlos en este ejercicio en el que justamente se forma la coalición PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, pues también es como, a ver, espérate, ¿no? Porque justamente en lo teórico como que no encaja mucho, porque ¿cuál es la ideología que hace que se abracen? Ahora, Peña Nieto llegó al gobierno igual abanderado por una coalición, y de hecho muchos candidatos han llegado por coaliciones, pero también en lo práctico no se ha visto, porque justamente al momento de empezar a ocupar las secretarías, en este caso, sabemos que todos y todas son abanderados del partido de quien gobierna en ese momento, ¿no? Cosa que en esta ocasión no vamos a ver, porque justamente ya se van a pegar un poco más a lo que se considera coalición, ¿no? Que es, ok, la cabeza es de este color, y ahora sí que vamos a ver cómo vamos posicionando a las demás facciones, porque pues, no va a quedar de otra, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si Morena llegase a ganar, al ser candidatura común, pues ella también tiene la libertad de decidir quiénes entrarían en su gabinete y quiénes no, ¿no? Independientemente pues de esta cuestión de que quiera hacerlo paritario. Creo que es un ejercicio que también nos permite como abrirnos a otra visión de justamente cómo estamos construyendo la democracia en México y cómo también los partidos políticos pues van moviendo las reglas justamente porque tienen esta percepción, perdón, de la política de que es alcanzar el poder y conservarlo, ¿no? Entonces, justamente esta percepción ha hecho que ellos también evolucionen en la forma en la que ven los gobiernos de coalición, porque ahora no es nada más unirnos, sino también es unirnos y repartirnos, ¿no? De forma de que las facciones pues queden satisfechas. Entonces yo creo que si ese ejercicio se llegase a aplicar aquí en el Estado de México, también va a ser una forma en la que podamos cambiar tal vez la cultura política y democrática que venimos viendo o con la que fuimos creciendo. Y ya. No corté a nadie, ¿eh? Estaba despidiéndome de alguien. Pues yo nada más como muy rápido, en realidad creo que los gobiernos de coalición tienen que ser un gobierno de cabildeo de todos los días, más que de cuota, es decir, hay que avanzar en la idea de más allá de, somos 5 partidos un ejemplo, ¿no? Somos 5 partidos en esta coalición y nos tocan de tantas secretarías, sino más bien el evaluar lo que se genera todos los días desde el gobierno y tener esta discusión diaria entre las partes que hoy gobiernan, ¿no? Si bien llega una candidata postulada por un partido principal, también creo que justo el tema de la coalición implica que esa candidata asume la ideología y la posición política de distintos partidos y de sus ideologías. Entonces, sumamente necesario abrazar al cabildeo como una práctica del día a día para gobernar entre estos distintos partidos. Y pues bueno, chicas, eso es todo. ¿Alguien quiere sumar algo? Pues yo, no solamente como a nosotros, sino a todos los que nos vean, ¿no? Que nos olviden de ejercer su voto este 4 de junio, que sin importar por quién vayan a votar, hacer uso y ejercer nuestro derecho es muy importante. Y pues nada, muy cool el análisis, ¿no? De poder verlo desde distintas
perspectivas, formas, ¿no? Porque al final, pues, cada una de nosotras nos desarrollamos y desenvolvemos en ámbitos laborales muy, muy diferentes. Creo que eso es lo que hace muy nutrida esta plática, que podamos como aportar desde distintas ópticas, que al final, pues, es la contribución, ¿no? Al análisis, no viciarlo solamente desde una mirada. Y pues nada, que vayan a votar. Y dejar como reflexión, ¿no? Que siento yo que es como muy utópico, pero realmente quiero creer que en la juventud está cambiar la forma de hacer la política y que se puede y que no me voy. Y ya. Eso está. Bueno, pues yo solamente abrazarlas mucho. La verdad es que disfruto mucho los espacios que se construyen desde la red de politólogas. Siempre creo que la red de politólogas es quizá el proyecto al que más cariño le tengo de todas las cosas que he emprendido en mi vida, porque permiten esto, ¿no? Permiten esta diversidad de ideas, permiten mirar una sola cosa desde una mirada teorizada que además ya tenemos por la propia formación, pero además también desde las vivencias y además también desde nuestra propia construcción social de día a día, y me emociona mucho poder regresar a hacer esto. Yo quisiera ya no soltarlo y hacer estas entrevistas cada semana, estos mesas de diálogo cada semana. Espero la vida me dé. Y Dara, de verdad, primero que nada, felicidades a ti por la iniciativa. Yo creo que desde que te conozco eres una de las mujeres politólogas que más admiro y quiero. Abril, que eres mi hermana y mi co-creadora de esta red. A Car también, que te tengo un inmenso cariño y que de verdad todos los días me alegro por ti, me alegro por cómo te desenvuelves en el ámbito público. Yo no tengo duda de la responsabilidad que tenemos todas nosotras de abrazar el servicio público y abrazarlo también desde fuera cuando no estamos involucradas en alguna organización. De verdad, las quiero mucho. Vamos a ver qué tal nos va el domingo. Y vemos qué armamos a partir de eso. ¿Les parece? Pues muchas gracias a todas y todos quienes nos ven aquí en esta emisión especial de la Red de Politólogas y Administradoras Públicas del Estado de México. Nos estamos saludando por ahí del lunes para ver qué pasó con los resultados de la elección del próximo domingo. Saludos, hasta luego.